Vamos a hacer lectura devocional, lectura antifonal del Salmo 27, tal como lo hacemos en los cultos de oración. Dice el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. Palabra de Dios. De este salmo, básicamente vamos a estar meditando específicamente en el versículo 8 que les tocó a ustedes. Dice David: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. En la Biblia, hermanos, el corazón, cuando en la Biblia se habla del corazón, se habla no del corazón como un órgano, ¿verdad? Eso lo sabemos. Es una ilustración espiritual que hace Dios, y lo que significa es que en el corazón, en la persona, se encuentran todo el control y se encuentran toda la voluntad y los pensamientos del hombre. Cuando hablamos del corazón, hablamos de nosotros mismos, de nuestro espíritu, ¿verdad? De nuestro cuerpo, todo junto. No podemos separar nuestro corazón de Fernando. No, Fernando es su corazón. Entonces, cuando el Señor habla del corazón, habla de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de quiénes somos, más como de nuestro espíritu, ¿verdad? Por esta razón, este verso lo expresa como una respuesta y disposición del salmista ante la convicción de que Dios le impulsaba, ¿verdad?, a buscar su rostro. Pero entonces tenemos una pregunta: ¿qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? En primer lugar, sabemos que no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Eso es algo que sabemos por Romanos 3:20. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Pero ¿hay convicción en nuestro corazón de la necesidad que tenemos de buscar a Dios?
entendemos que es Dios mismo el que nos manda y nos envía a buscar su rostro. Hay una recomendación muy usual, muy popular, que en el pasado me acuerdo que era muy común que le dijeran: busque a Dios, ¿verdad? Suele darse cuando alguien parece estar descarriándose demasiado en vicios, que lleva una vida desordenada, y sobre todo si la persona ya está cosechando tristes consecuencias por sus pecados. Muy común. Pero mientras alguien está con salud, en una buena situación económica, parece que todo le está yendo pues muy bien financieramente, teniendo éxito en sus negocios, este tipo de consejos, ¿verdad? O este tipo de comentarios, pues no se considera muy necesario. Pero nosotros también hemos caído, hermanos, en ese pecado, ¿verdad? Nuestra tendencia cuando estamos muy bien es no ser agradecidos con Dios, y pensar que no tenemos que orar tanto, que no tenemos que depender tanto de Él, que no tenemos que clamar a Él. Pero eso es un engaño del corazón. Una vez más comprobamos que para el común de las personas, las carencias materiales o de salud son la razón principal que les motiva a buscar a Dios. Desgraciadamente esto es así. Cuando hay carencia material, carencia física, es cuando buscamos a Dios. El hombre común, ¿verdad? Eso es lo que hace. Pero el cristiano también puede caer en ese tipo de pecado, y esto no honra el nombre del Señor. Ahora bien, no es incorrecto ni mal pensar que las aflicciones, fracasos, pueden ser una motivación para exhortar a alguien a buscar a Dios. Esto puede ser usado por Dios, porque estas son las circunstancias en que el orgullo comienza a ceder para que la persona reconozca que necesita ayuda. El Señor nos humilla, ¿verdad? El Señor pone su dedo sobre nosotros, y entonces Él mismo, como leíamos al principio, es quien nos acerca a Él. Porque esas son las circunstancias en que el orgullo, como dije, comienza a ceder. Lo que hay que hacer es aprovechar para explicar más cuidadosamente cuál es la mayor necesidad del hombre. Entonces, frecuentemente Dios utiliza la tribulación para hacernos reaccionar y entender que necesitamos buscarle. Pero sería mucho más sensato si pudiéramos reconocer que necesitamos esta necesidad antes de que venga la aflicción. Digamos, muchas personas que en su mente natural se encuentran muy bien, y como leíamos al principio, que toda su casa, sus negocios están como un poco en orden, y que piensan que no necesitan de Dios, y que alguna persona en algún momento cristiano les llega y les habla sobre su necesidad real. Ellos dicen: voy a esperarme a buscar a Dios, o estoy esperando el toque de Dios, estoy esperando que Dios me hable, que Dios me llame, en su momento será. Entonces, en este contexto decimos: ¿por qué esperarse a que Dios nos toque para ir a Él? Y compartía yo en algún momento con otros hermanos que Dios a veces toca de unas maneras que no son muy bonitas, se podría decir, para nosotros. Dios nos humilla a veces, ¿y por qué esperarse a llegar a ese momento, a esa aflicción, o que Dios utilice una forma, por decirlo así, muy brusca para que nos acerquemos a Él? Puede tocar el Señor nuestra salud para que nos acerquemos a Él y nos arrepintamos. Puede el Señor postrarnos en una cama para que le busquemos. Puede Dios privarnos o quitarnos un familiar. ¿Por qué esperarse a ese momento para acercarse a Dios? Pero, ¿qué significa buscar el rostro de Dios? ¿Cómo se hace esto? Vamos a leer algunos pasajes que nos pueden dar luz, que nos pueden dar más claridad acerca de este tema.
Acordémonos que el versículo es: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y responde el salmista, casi que así mismo: tu rostro buscaré, oh Jehová. En Éxodo 33:20 Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. También en Jueces 13:22, cuando los padres de Sansón entendieron que el varón con el que habían hablado era el ángel de Jehová, es decir, una teofanía o una aparición visible de nuestro Señor o de Dios, el padre de Sansón exclamó: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Entonces aquí hay una paradoja que nos encontramos, una aparente contradicción. ¿Cómo es que si vemos a Dios moriremos? Y el Señor nos manda a verle. Es necesario que busquemos el rostro de Dios, es lo primero que hay que decir. Pero ver a Dios cara a cara causaría nuestra muerte, dice la palabra. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, el que busca a Dios podrá percibir cuán santo es el Dios verdadero y se percatará más claramente que nunca de cuán vil es la condición del ser humano pecador. Entonces el provecho espiritual comienza aquí y el beneficio inicial para todo el que busca a Dios. Nos comparamos, vemos en la Escritura cuán santo es Dios, eternamente santo, eternamente justo, y aquí comienza el beneficio espiritual. El pecador que busca a Dios es confrontado con la santidad incomparable de Dios, y esto le llevará al reconocimiento de su miseria espiritual y le servirá para que pueda apreciar correctamente la obra redentora y mediadora de Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra metodología, no hay otro procedimiento, como le quieran llamar, para estar nosotros en paz, en nuestro corazón tener paz, si no es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pecador que arrepentido acude al Salvador Jesucristo y deposita toda su confianza en Él y en el sacrificio que Él realizó a favor de pecadores, puede ahora ver a Dios cara a cara, porque mirar a Jesucristo es mirar al Padre, según Él dijo a los discípulos en Juan 14:19: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero la Biblia también, dentro de esta paradoja, dice la Biblia: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces podemos conocer de Dios, podemos conocer de la palabra, porque Él se revela a través de Jesucristo. Y hay otro pasaje muy lindo también que nos habla sobre esto, es 2 Corintios 4:6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria, dice, en la faz de Jesucristo, en la faz, en la cara de Jesucristo, por decirlo así, ¿verdad? El conocimiento de la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo o en su mismo rostro. Y entonces, ¿dónde podemos encontrarnos con Cristo? ¿Dónde podemos encontrarnos con Cristo? El salmista dice: tu rostro buscaré. ¿Dónde podemos encontrarnos con Cristo? ¿Se necesita asistir a algún retiro espiritual y participar en alguna experiencia religiosa o mística? Hay que sentir algo precisamente para estar delante de la presencia de Dios. Bueno, no, ¿verdad? La respuesta es no. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. Eso nos los han enseñado, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis se habla de nuestro Señor Jesucristo.
Él es el tema principal. Entonces, si tenemos verdadera intención de buscar el rostro de Dios, lo que tenemos que hacer es conocer más y más de Cristo. Y para conocerle a Él tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Ahí está la clave. Así es, enlaza esto. Nosotros, para poder conocer a Cristo, tenemos que ir a la palabra. No lo podemos conocer mediante experiencias religiosas, místicas, personalísimas. Dios se revela tal cual en la palabra, completamente. Si estudiamos con reverencia la Biblia y meditamos en los atributos de Dios, su santidad, su soberanía, su justicia, su misericordia, su amor, el Espíritu Santo nos mostrará que todo esto se muestra en forma excelente en la persona de Jesucristo, el bendito Redentor, porque está escrito, dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, no sé, pensaba yo, podemos decir que si Dios en este tiempo se tomara un selfie, ¿verdad? Como acostumbramos nosotros, en ese selfie saldría la cara de Jesús, ¿verdad? Dios es espíritu, hermanos. Nunca podremos ver a Dios ni en la eternidad, porque Dios es espíritu, es invisible, es este misterio, ¿verdad? Al que veremos es al Cordero de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces en Jesucristo se encuentra, dice también Hebreos 1:3, y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿verdad? Hablaba con el pastor Adrián, que toda la palabra tiene una reiterativa que dice se sentó a la diestra de Dios y que está a la diestra de Dios. Pero Dios es espíritu, como decía. Esto quiere decir, hermanos, que Él es el que está en el trono, ¿verdad? Él es el que está en el trono. Pero hablamos de buscar a Dios, de cómo el salmista decía, tu rostro buscaré. Y qué lindo en estos últimos tiempos que hemos podido estar todos juntos los hermanos orando, buscando el rostro del Señor por medio de las reuniones de oración por Zoom. En realidad yo sé que han sido una bendición para los hermanos y que hemos recibido, ¿verdad? Hemos notado, hemos crecido en amor. Ahora estamos un poco más apercibidos también de la necesidad y conocemos más de las tribulaciones de los demás hermanos, y esto también nos motiva y nos ayuda a buscar el rostro del Señor. Entonces, cuando por medio de la meditación bíblica y en oración consideramos cuán precioso es Cristo y cuán maravillosa la salvación que Él ganó para los creyentes, estamos viendo el rostro de Dios. Estamos viendo el rostro de Dios. Así es Él, misericordioso, lleno de gracia. Y hay otra pregunta aquí para todos. ¿Estamos buscando el rostro de Dios? ¿Estamos buscando el rostro de Dios? Que cada uno de nosotros respondamos con entusiasmo, tu rostro buscaré, oh Jehová, como dijo el salmista. Básicamente, hermanos, ese era el devocional. Vamos a tener ahora pues un tiempo más prolongado para la predicación. Estemos orando por el pastor, los que quieran orar. Estemos orando también por el hermano Leonardo, que le fue asignado compartir la palabra el día de hoy.
y que podamos tener un tiempo bello de comunión, hermanos, porque también el Señor nos llama a tener comunión y entonces aprovechemos para tener comunión y amarnos los unos a los otros. Amén.